Canal 4, que es una cosa que duró poco como operador. Como sabe, Canal 4, como La Sexta, duró desde el 4 duró desde 2005 a 2010. 5 años duró ese canal. Y La Sexta un poquito más, creo que un año más, ¿no? 2005, bueno, porque entró más tarde, 2006 entra La Sexta y yo creo que debe caer 2011-2012, seguramente. Estoy hablando de memoria. Pero uno de los rostros de 4 fue el señor Iñaki Gabilondo. Y aquí le quiero preguntar por esta figura, a la que hemos dedicado ya unas cuantas piezas, pero ciñéndonos en su vinculación a un presidente del gobierno, que es la relación don Iñaki Gabilondo, don José María Aznar. Don Iñaki Gabilondo, cuando estaba en la cadena SER, le gustaba ir con aureola, como digo yo, no es alguien que le gustara mojarse. Se sabía que su editorial era un programa contrario a la gestión de gobierno de don José María Aznar, como lo era el diario El País, al que estaba indirectamente hermanado por ser todos del grupo Prisa, que también hacía editorialmente, se posicionaba en contra del gobierno del Partido Popular. Es cierto que a él no le gustaba ser él el que hiciera adjetivos fuertes. Él daba informaciones que perjudican al gobierno, las cosas que creía que estaba haciendo mal, no dedicaba demasiado tiempo a elogiar cosas que estuviera haciendo bien, pero ya digo, no era un estilo del todo equiparable y de hecho él se enfadaría, como se enfadaba el señor Francino, si le equiparáramos al estilo de la COPE en aquellos años en sentido inverso. Pero es cierto que era un programa que, si eras del PP, pues no debe ser muy agradable escuchar. No porque Gabriel no esté diciendo Aznar fascista, nunca dijo nada por el estilo. En todo caso, pues en la tertulia pues estaría un Javier Pradera o un Carlos Carnicero diciendo este presidente es de vergüenza, tal. Pero, aunque, bueno, de hecho, discrepa de todo, incluyendo algo tan serio para Aznar como era la política antiterrorista, ¿no? Esto creo que es de TV3. La gente no se acuerda que Aznar es una víctima del terrorismo. Y Aznar está convirtiendo en política de gobierno su ira de víctima del terrorismo. Y yo le comprendo, pero sin embargo he de recordar que la acción de la gobernación no se puede llevar adelante con la ira del ciudadano. Convencimiento mío, al señor Aznar, que además el tema del terrorismo, una vez se rompió la tregua, era un tema que le afectaba mucho, estoy convencido que le jorobaba mucho más un alegato como este, con la aureola puesta, que hubiera salido Enrique Sopena o María Antonia Iglesias diciendo qué malo está haciendo Aznar, no sé qué. Porque precisamente, por decirlo con la aureola de yo le entiendo tal, pero es que claro, está... En el fondo lo que está haciendo aquí el señor Gabilondo es deslegitimar la política antiterrorista del señor Aznar, pero encima haciéndolo desde un lado de comprensión, que yo creo que si no, yo le comprendo, claro, como fue víctima del terrorismo, pero claro, es que no, es decir, nunca será capaz de tener la sangre fría que hace falta tener para gestionar este tema. No sé si entiende por dónde voy. Perfectamente, pero esto lo hemos comentado algunas veces, no sé si lo comentamos también con el señor Carlos Francino. Era la forma, y ha sido la forma siempre, de algunos tipos de periodistas, como es Gabilondo, de enfrentarse hacia ciertos, llamémoslo por sus palabras, enemigos particularmente vehementes. Aznar lo era, Los Santos lo era, y él sabía cómo tenía que enfrentarse a ellos. Porque la manera, Gabilondo, en ese terreno de los insultos, de las descalificaciones, de las palabras fuertes, no era bueno. No era bueno. Porque al final iba a poder tener mucho que perder. Y iba a perder la razón. Él, Gabilondo, no pelea contra nadie cara a cara. No pelea cara a cara de igual a igual. Él deja que Aznar diga lo suyo, haga lo suyo y él, desde su parcela, con la puerta bien cerrada, da su discurso perfectamente y ya está. Y nadie se mete con él y nadie dice nada. Pero, como digo, es muy inteligente, ¿eh? Es la forma de hacerlo para hacer ese, como decimos, periodismo ejemplar, el periodismo bueno, el periodismo de los no insultos, el periodismo de no faltar, el periodismo sosegado, el periodismo en el que nunca se pierden las formas. Y como digo, es una forma bastante inteligente de criticarle a Aznar. Y claro que a Aznar esto le cabreaba más, porque Aznar no podía contestar a esto directamente, que es lo que le Sí gustaba. se mostró un poco más con el tema de la guerra de Irak. Creo que es un papel completamente inaceptable y creo además que se ha convertido en uno de los conculcadores de la legalidad internacional. Estoy avergonzado de mi gobierno. Para alguien como Gabilondo, decir estoy avergonzado de mi gobierno ya como, era como... Hablamos de un tema bastante extremo también, ¿eh?
Hablamos de un tema que sacó a la calle a gente de derechas y de izquierdas a decir no a la guerra. Como digo, al menos en la primera manifestación. Más allá de la primera, cuando ya se vieron algunas banderas que había en esa manifestación, sé que muchos dejaron de ir. Pero la primera sacó a españoles de todo tipo de ideología. A donde yo quería llegar es, el señor Gabilondo se identifica, él dirá que sin pretenderlo, como alguien que está canalizando en la radio la ira contra el gobierno Aznar, porque recordemos cuáles son la competencia. Radio Nacional de España en ese momento está controlada por el Partido Popular, con una tertulia que luego serían todos los que se dividirían entre los que se fueron a Telemadrid y los que se fueron a Intereconomía. En Onda Cero estaba Don Luis de Olmo, que tenía en su tertulia muchos anti-Aznar, pero él no quería posicionarse tanto. Y la COPE, pues Luis Herrero acabó en las listas del Partido Popular, con lo cual, en fin, podría criticarle por algunas cosas, pero para los temas, con lo cual, quien a nivel radiofónico canalizaba todo el antiaznarismo, creo que no hay ninguna duda que era el señor Iñaki Gabilondo. Tampoco tenía mucha competencia en su franja, reconozcámoslo. Sí, pero como decimos, la forma de hacerlo, tal vez por eso, como él no competía contra nadie, a él no le hacía falta hacer lo que han hecho otros, de tengo que destacar, tengo que hacer algo diferente para traerme a mi audiencia que está bastante dividida entre distintos estilos, tengo que hacer un estilo propio, un estilo más canalla, un estilo más vehemente, no. Él no lo necesitaba y como no lo necesitaba, podía mantener ese aura del periodismo blanco, el periodismo bueno, sin miedo a que un periodista, a lo mejor un poco más vehemente, anti-Aznar, le comiera la tostada. Y le digo una cosa, señor Lammata, es posible que si hubiera aparecido un Los Santos de izquierdas, en este caso, se lo hubiera comido, porque había mucha gente que estaba en este momento deseando escuchar a un Los Santos de izquierdas, a alguien que dijera las cosas bien claras y que insultara y que dijera lo que pensaba la gente. Esta secuencia que creo que ya le puse en alguna ocasión. ¿Por qué no recibe de una vez y por todas al señor Zapatero, al jefe de la oposición? ¿Por qué no le recibe aquí como me ha recibido a mí en Moncloa? Pero con bastante naturalidad y bastante normalidad. Eso es un poco... Podemos seguir. Eso es un poco, presidente. Pues le voy a hacer una petición personal y hablando de recibir aquí. A mí me ha resultado relativamente fácil, solicitado el hacer una entrevista y la estoy haciendo. Y le voy a hacer una petición, dígame, con todo el respeto a usted y a todos mis compañeros. Horrible esto. No me gustó. Que reciba usted como me ha recibido a mí, a un querido compañero de la competencia, Iñaki Gabilondo, para que pueda dirigirse a sus oyentes como me estoy dirigiendo ahora a los míos. No se ha cortado el aviso, es un silencio que se está produciendo en este momento. Yo le deseo al señor Gabilondo todos los éxitos que pueda tener en su programa. Además es un profesional que tiene una trayectoria muy larga, pero como usted comprenderá, las entrevistas no es que se concedan o no por capricho, influyen muchas circunstancias, ¿no? Y evidentemente, pues del mismo modo que usted puede tener interés en entrevistar al presidente del gobierno, el presidente del gobierno o cualquier otra persona puede tener la libertad de conceder o no conceder una entrevista, ¿no? No, libertad no, el interés. Diga usted el interés también. Es que dice, igual que usted puede tener interés en entrevistar al presidente del gobierno, el presidente puede tener la libertad de conceder. No, no, el interés. Yo lo único que no entiendo es que dice el señor Aznar empezar diciendo, oiga, las entrevistas no se conceden por capricho. Y luego dice, uno puede tener interés de concederlas o no. O sea, por capricho. Entonces dice, ha dicho, no se concede por capricho, sino que se concede por capricho. Digo, vale, muy lógico todo el argumento. Pero a donde voy al tema es que, como usted sabe, no paro ahí la cosa. Y creo que ya lo comentamos aquí cuando en un libro, el entonces consejero delegado del Grupo Prisa escribió un libro diciendo que el señor Aznar le llegó a decir que si quería que se llevaran mejor el gobierno y ellos, tenía que echar al señor Eduardo Arauteklen del diario El País y a Iñaki Gabilondo de la cadena SER. Y que eso, claro, le sorprendió mucho enterarse al señor Gabilondo porque, claro, él entendía que Arauteklen era un columnista muy anti-Aznar, él sí decía el fachoso Aznar, tal, pero dice, pero yo, ¿me pone en el mismo saco a mí el tema? Lo más chocante para mí en el caso de José María Aznar es que José María Aznar estaba muy enfadado con el Grupo Prisa. Muy enfadado con el Grupo Prisa. Y yo siempre tenía la impresión de que estaba muy enfadado con el Grupo Prisa y que conmigo no estaba especialmente muy enfadado.
que yo estaba enfadado en la medida de que yo era de Grupo Prisa y entonces me tocaba la parte alícuota de esto. Pero mi sorpresa fue en un libro que se publicó hace un par de años. El pianista en el burdel. Sobre periodismo. Juan Luis Cebrián, de repente me encuentro con la sorpresa de que en el prólogo pone, bueno, Juan Luis Cebrián escribe, que cuando llega a la Moncloa Aznar le llama a Polanco y a Juan Luis para lo que fuere, y en esa conversación les pide la cabeza de Eduardo Botellen y la mía. Yo me llevo una sorpresa. Uy, yo a la sazón quería tener una relación correcta con Aznar. En su segunda legislatura, la de la guerra de Irak, la del Prestige, no concedió ninguna entrevista a ser, como acabamos de deducir, el señor Aznar, que era entonces como, fíjate lo que era otra época, porque eran los políticos, Esperanza Aguirre, Pablo Iglesias, Díaz Ayuso, Óscar López, ¿cómo se llama el ministro este? Óscar Puente, disfrutan polemizando con periodistas. En esa época, cuando tú tenías a un periodista enfilado porque entendías que estaba contra ti, lo que hacías era ignorarle. Felipe González nunca concedió una entrevista en su última etapa a Antonio Herrero o a Pedro J. Ramírez. Aznar nunca concedió una entrevista a Gabilondo. Pero no hizo ninguna declaración pública, y de hecho yo creo que por eso le jorobaría a Aznar que Luis del Olmo le obligara a hablar del tema, porque lo que hacían es, no existe para mí este periodista. Diferente como es ahora la cosa, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero es lo que estábamos diciendo. Aznar, yo creo que para Aznar, Gabilondo era una piedra en el zapato bastante complicada de gestionar. Y yo creo que no le concedió nunca ninguna entrevista porque sabe que Gabilondo no iba a perder las formas y que es muy probable que con preguntas muy calmadas, muy tranquilas y con la voz así, le pudiera llegar a sacar de quicio. Y es las entrevistas, cuando un político hace una entrevista en la radio, en televisión, en un medio, es con un fin propagandístico, siempre. Siempre es por puro capricho, como decíamos antes, y es por un capricho claro de ganar popularidad, ni más ni menos. Y Gabilondo era un generador de antipopularidad contra José María Aznar de una forma que él no podía contrarrestarla. Sabes que cuando se produce el 11M, la SER juega el papel que juega, ya lo hemos hablado, y lógicamente es un poco la radio a la que a partir de ese momento ya, si ya le tenían manía, imagínate entonces. De hecho, yo creo que la noche electoral, el día siguiente de la victoria, lo celebra con Wyoming, que además lo hacen de manera muy, muy curiosa el tema, porque Wyoming hace una sección en el programa de Gabilondo. Perdóname, Iñaki, pero la exclusiva de la manipulación será de los informativos de la primera. Pero alcanzar el clímax en presencia del jefe es un derecho internacional y punto. Cuando dijo San Pablo la verdad os hará libres, se debía referir al otro punto. Y ya puesto podía haber rematado la faena diciendo, y la manipulación millonarios. Por lo que veo te gustó. Pero no, esto es antes. La que concedió Aznar. Bueno, Iñaki, yo quería destacar que en primer lugar yo creo que esto ha sido el triunfo de la democracia. Y no lo digo por la participación, sino por el resultado. Las cosas como son. Hubiera sido el triunfo de la democracia, ganara quien ganara, menos el que estaba ganando. Esto es las cosas. Porque además se ha... Eso no se puede decir, ¿eh? Yo me intento que torcer un brazo ahora mismo. Y bueno, para ponerte eso otra vez. Pero vale, venga, sí, claro, mágico. Venga, vale. La manipulación... se ha producido un milagro que estaba completamente imprevisible. Ha actuado como un boomerang y le ha pegado la jeta que ha tirado el boomerang y se ha vuelto contra los manipuladores. Se ha producido el milagro de que se ha pinchado la pisonadora, porque tenían absolutamente todas las ganas. Porque es que hay, en algunos sitios, y yo me enorgullezco de trabajar y colaborar en la cadena SER, hay emisoras que cargan los metros, pero no veas cómo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Pues porque dicen que ha sido una influencia tremenda y que se ha interferido en las investigaciones. Tonterías, Iñaki. Está respondiendo a la Radio Nacional de España, donde están diciendo Carlos Dávila, Román, etcétera, que la SER interfirió en las elecciones. Y fundamentalmente que han dicho que esto ha sido el triunfo de Al-Qaeda. Eso dijo Gabriel Albiac. Estas elecciones, bien. ¿Hasta dónde estaría el pueblo español, Iñaki, que ha elegido Al-Qaeda antes que al Partido Popular? Retuerce no te va a decir brazo, pero si esa era la conclusión. Refuerzo dos veces. Ya vas a tener que ir al médico por mis... Sí, bueno, si no, digo, avalando sus tesis. Entonces, me hace hacer porque no voy a insistir por lo más, pero rezaba un poco el papel de la aureola. Es Wyoming el que dice la cosa fuerte. Él está oficialmente parando, no, vaya, tampoco te pasa. Y esa sección seguramente estaba guionizada. Seguramente estaba guionizada esta sección. Es el titiritero. Si tiene... Está Wyoming ahí porque Iñaki Gabilondo sabe qué es lo que va a decir. Y entonces a Iñaki Gabilondo le parece bien. Dice, yo no puedo decir esto, pero me traigo aquí al Gran Wyoming a que haga de Gran Wyoming y que lo diga. Y en mi programa, al menos, esta opinión que yo tengo en la cabeza se dice. Y ya está. Entonces él mantiene su aureola, pero claro, es que es todo un poco contradictorio, ¿no? Porque está bien que tú presumas que
ejerzas un periodismo, como decimos, pues, inmaculado, en el que no entras en ciertas polémicas y en ciertos conflictos, pero si te traes a invitados que van a generar esos conflictos consciente y que van a dar unas opiniones que tú no das por esa figura periodística que tienes, pero que ellos la van a dar, te convierten exactamente lo mismo. Claro, ya hemos contado, lo que pasa es que, claro, me dirá el señor Gabilondo que puede ser un bulo, pero ¿sabes lo que se contaba? Sobre todo con los grandes tertulianos más vehementes, que en esta época hoy ya están desaparecidos casi todos, porque eran Carlos Llamas, que ya falleció, Santiago Belloch, que sigue por ahí, pero yo creo que no está en las tertulias, Carlos Canicero, que sé si sigue por ahí, aunque ya no sea tan tertuliano, estos, y Javier Pradera, el padre de Máximo Pradera, que la maldad que decían es que aseguraban que cuando están ahí, eso sí que eran muy vehementes contra Aznar, gobierno de la mentira, gobierno de versión, decían que Gabilondo decía, bueno, no te pases, y me lo decías usted. Esa es la maldad que se decía de Gabilondo, que tampoco es lo más grave que puede pasar, pero que, claro, dirán, hombre, mejor que Luis del Olmo, que hasta se metía, sí, qué vergüenza, guerra, es lo peor, no sé qué, tal. Con lo cual dices, oye, por lo menos él oficialmente decía, bueno, pero tampoco os paséis, ¿no? Era el que ponía el coto en contra de lo que hacían todos los demás. A mí esto me recuerda y teniendo en cuenta la diferencia, pero a veces a Pedrerol en su propio chiringuito. Sí, pero Pedrerol sí ha perdido los papeles a veces. Sí, pero él disfruta mucho de cuando dos tertulianos se enfadan mucho y se enfrentan entre ellos. Y hay veces que hay enfrentamientos y Pedrerol no lo acepta. Dice, no, parad ya, esto no puede serlo, el espectáculo que estáis dando a la audiencia, no sé qué. Y le miran los tertulianos que están gritando como diciendo, pero ¿no es esto lo que te gusta? O sea, no estamos haciendo lo que quieres que hagamos. ¿Qué hacemos entonces? Cuando esos días que Pedrerol tiene un poco el cable cruzado y no le apetece que haya gritos, y le apetece que sea un debate más sosegado, y no lo ha dicho, pues la gente va ahí con el piloto automático y dice, no, vale, perdona, cuando Cristóbal Soria se puede hacer algún gag, alguna tontería, y dice Pedrerol, no, esto no me gusta. No me gusta esto que está haciendo. Y claro, Soria se queda con el gorro bufón puesto como diciendo, ¿y qué hago si no te gusta esto? Eso, ¿sabes cómo se llama? Eso lo hace a mí, lo tengo que reconocer, yo que soy muy fan del señor Berto, alguna vez lo ha hecho Berto con Buenafuente, que supongo que está ya guionizado, pero que decía de repente alguna chorrada a Berto y decía Buenafuente, bueno, no te pases, y Berto decía, no me hagas un José Luis Moreno, de uy, que no, ¿cómo se llama la mascota esta que tenía? Uy, Macario, no haga esto, digo, no haga... Con lo cual, digo, no sé si está pactado o no que lo dijera, pero digo, me pareció muy buena metáfora decirle a Buenafuente Berto, como no me hagas de José Luis Moreno, de decir como que tú no tienes nada que ver con el gag que hago yo. Eso me... Pero una cosa curiosa, cuando se retira el señor Gabilondo, hay un programa que yo escuché en directo, que fue un programa casi de lora a su persona, que es lógico porque se retira y oficialmente, si nos creemos al EGM, se retira líder, y después de haber sido el líder absoluto en la radio la última década, el que ganó a Luis del Olmo, etcétera, porque digamos que en la radio hubo un equivalente a lo de Ana Rosa Campos, que sería Luis del Olmo Gabilondo, lo que pasa es que con la diferencia que en este caso se hicieron amigos, y no tenían, porque como tenían al malo, que era Antonio Herrero, nosotros los que somos combatimos pero nos respetamos, ¿no? Digo malo para ellos porque si les atacaba. Pero en su despedida, después de que ha intervenido un montón de personas elogiándole, incluyendo el propio Francino, su última intervención en la radio fue esta. La música del coro es de Lenus Mía. Bueno, esto es una de ansiedad y eso hace especialmente difícil lo que yo ahora voy a decir. Es lo último que voy a decir, Nasser, después de tantos años. Y lo último que voy a decir en la radio, después de casi 40, porque esta es una despedida de Bilbao, es una despedida de Nasser, es una despedida de la radio. Bueno, voy a ser muy breve y voy a decir para comenzar una cosa. Se han dicho en una hora tantas cosas a mi favor que alguien debe decir algo en contra. Yo pido perdón por mi vida, porque a lo largo de mi vida he hecho muchas cosas que no han estado mal, seguramente, pero ha habido una cosa que no ha estado bien y que yo no paro de decir que no ha estado bien y que quisiera que quedara como aportación expresa. En los años últimos en los que la tensión política llegó a ser tan alta, yo no he sabido siempre controlar mi vida. Y eso no está bien. Esto ha sido un asunto del que yo no me enorgullezco y que por tanto quisiera que figurara expresamente como un pecado que quedara así, reconocido públicamente. Yo he visto pocas aureolas que puedan tener el tamaño de aureola que acaba de ponerse ahora en la cabeza. Y aquí hago dos lecturas diferentes. El coro de ángeles, insisto, lo puso él, no es cosa de edición, pero tengo dos formas de verlo. Forma lamatiana, es decir, oye,
ole, que un locutor se despide pidiendo perdón, que lo ha hecho, que es muy raro, aunque es verdad que no lo concreta, pero oye, chapó de modestia. Pero hay otra lectura malvada que tiene que ver con el hilo conductor, que es decir, oye, qué mejor elemento de aureola que no voy a traer a nadie para que me critique, lo voy a hacer yo mismo. O sea, no va, iba a decir yo, pido perdón por mi ira, que entiendo que se refiere a Aznar, porque es la única persona que canalizó en ese momento, el gobierno Aznar, si se quiere, para no personalizarlo en él, que representó su ira, y yo pido perdón si algún momento me pasé con mi ira en el programa de radio de más audiencia de España. Esto es el equivalente a cuando a uno en una entrevista de trabajo le preguntan cuál es su principal defecto y dice que soy demasiado perfeccionista o soy demasiado cabezota y que cuando me pongo con algo que no puedo parar hasta que lo termino. Es exactamente lo mismo. Y encima, fíjese, imagínese que Los Santos se retira y dice lo de perdón por mi ira. Dices, hombre, claro, no lo puedo imaginar, pero bueno, lo intento. Pero imagínelo, uno lo ve y diría, hombre, pues Los Santos se ha dado cuenta de que se pasó, de que fuera muy demente, tal cual. Claro, pero dése cuenta que Gabilondo está pidiendo perdón por un pecado que no ha cometido. Es que con perdón, voy a ser malvado, estoy convencido que sus seguidores lo creían, no, hombre, Iñaki, ¿qué dices? ¿Cómo vas a...? Estoy convencido porque si me pasó a mí, que cuando escuché digo, pero hombre, si tampoco es... ¿Sabe usted ese capítulo de Los Simpson cuando Ned Flanders castigaba a su hijo mandándolo a la cama porque no quería la puñetera menestra y dice, se acabó, jovencito, esta noche te has quedado sin historias de la Biblia? Y le dice a la mujer, no he sido demasiado duro con él, ya conociste mi genio cuando te casaste conmigo. Pues es básicamente lo mismo, es exactamente eso. Pero aquí viene el quid de la cuestión. Se supone que él está luchando por decir, soy un periodista que no es polémico, soy un periodista que no le gusta hacer periodismo de opinión, ya lo hacen mis tertulianos. Llega a 4 y le dicen los de 4 que tiene que hacer ser la estrella de los informativos y que tiene que ser un programa de autor, un tipo de telediario muy típico en Estados Unidos. Acabamos de ver a Feynman, que hace un telediario de autor en Argentina, pero en España no se hacía. Hay que decir que aunque... decir Lorenzo Milá, tal vez, señor Lamata? No, Lorenzo Milá, no. Ese es otro con aureola, pero Televisión Española oficialmente... Ah, bueno, lo que usted se refiere a lo de las 2 noticias. Porque luego la 1, ¿sabes qué? Yo pensaba que se refería al telediario de la 1. Claro, no. Si se refiere a 2 noticias, quizás eso sí podría ser un telediario de autor, porque luego sabe que le pasan al telediario y ya eso vuelve a ser un telediario de toda la vida, como por ejemplo Lorenzo Milá. Comentan por aquí Carrascal, por ejemplo, también, como sí, ejemplo. Sí, eso sí. Ahí sí, porque además sabe que hasta lo ponía, ¿no? La opinión, la opinión, era el comentario, ¿no? El comentario final de Carrascal. Sí, eso sí era información de autor, sí. Lo de Carrascal sí lo era. Y Gabilondo, lo que pasa es que lo habían quitado. Sabe que cuando llega Buruaga lo hemos tratado aquí, ¿no? Me acuerdo de Carrascal. Yo creo que sí, ¿no? Que cuando llega Buruaga a Antena 3 dice, se ha acabado la opinión en Antena 3. Y que Federico le dedica una columna. Digo, bueno, lo que Buruaga quiere decir es que a partir de ahora la opinión la marca él. Pero legalmente, oficialmente, no había la opinión de Buruaga, aunque todo el mundo entendía que lo era. Bueno, aquí se había la opinión de Iñaki Gabilondo y evidentemente la opinión no iba a ser muy favorable a Aznar. Pues yo qué sé, por ejemplo, aunque también tenía sus ironías. Hemos de decir, hoy ha hablado José María Aznar, hemos de decir que hacía mucho tiempo que no coincidíamos con todas y cada una de sus palabras. Los medios de comunicación, muy especialmente, y cualquier persona, tienen derecho a opinar y expresar lo que tengan por conveniente dentro de la ley. Quien quiera... Estoy convencido que está defendiendo a la COPE, porque en esa época deberían haberle puesto alguna demanda a los Santos por algo que habría dicho los del gobierno. Quien quiera ejercer el papel de censor, recurriendo a la coacción verbal o incluso a la coacción física, está comportándose como se comportaron los que escribieron las páginas más negras de la Europa del siglo XX. Una frase que se puede suscribir de la cabeza a la cola y que es una pena no la pronunciara cuando en otros tiempos, por ejemplo, la cadena SER fue víctima de agresiones sin cuento y cuando él mismo desde sede parlamentaria azuzó a muchos contra la citada cadena SER. No lo he puesto, se refiere cuando comparece en el Congreso y dice lo de medios de comunicación han mentido, manipulado con los terroristas suicidas, tal, que además ahí, tengo el audio pero no lo voy a poner ya, Gabilondo lo está escuchando en directo. Medios de comunicación conocidos por su delirante obsesión contra el gobierno del Partido Popular mintieron. Y cuando acaba la transmisión,
Gabilondo dice, bueno, ya han escuchado ustedes a la verdadera víctima del 11M, José María Aznar. Que era un comentario muy curioso para decirlo, porque lo que venía a decir Gabilondo es, oyendo a Aznar, parece que considera que la verdadera víctima del 11M es él. Nos ha parecido sencillamente deplorable. Pensamos que después de esta intervención lo menos que podría hacer una sociedad decente es cerrar esta casa y llevarnos a todos a la cárcel, si es exactamente así como nos hemos comportado. Así pues, se han escuchado ustedes a la víctima del 11M, José María Aznar. No paso de allí, pues digo que Gabilondo se me ha sido muy listo en lo de no adjetivar, pero saber cómo decir lo que más le va a jorobar al señor del bigote. Aquí en 4 empieza a hacer opinión, con lo cual, si tú intentabas decir, yo en el fondo nunca he querido estar politizado, la realidad es que está haciendo un informativo que se está convirtiendo en un informativo antipartido popular, antipartido socialista, a lo cual yo me pregunto si él estaba cómodo o no con el papel de Noticias 4. Yo creo que sí, pero porque precisamente está haciendo, vamos a ver, mire, lo hemos hablado muchas veces y en algunos telediarios disimulan más o disimulan menos. Aquí al menos lo que yo le alabo a Gabilondo, y que creo que también es por el motivo por el que aceptó esto, es porque le dejaron hacer en ese sentido a su gusto. Está haciendo algo muy parecido a lo que hace en la radio. Algo muy parecido, por lo tanto, yo creo que él está totalmente cómodo, sinceramente. Hoy hace 4 años comenzó la guerra de Irak. Esta mañana todos los diputados, excepto los del Partido Popular, han escenificado en la escalinata del Congreso su oposición a esta guerra y por la tarde han registrado una proposición no de ley contra la misma. Buenas noches. Recordar esta guerra no es volver al pasado. Está presente en el drama de cada día en Irak, en su importancia en la política de todo el mundo y en la tensión que aún hoy genera en nuestro país. Como Aznar no tiene de qué arrepentirse, los suyos no pueden tener nada de qué arrepentirse. Por patrocinar esta guerra y este desastre internacional, cabía esperar al menos un expresidente algo más humilde, un partido opositor más comprensivo con las dificultades del gobernar, pero no. Nuestro héroe estuvo en las Azores más pendiente de con quién estaba que de lo que estaba haciendo allí. Y ahí sigue con ademanes de prima donna de gira por el mundo alardeando de su participación en este fiasco. Quedan aquí los suyos, encadenados a sus delirios de grandeza y aquel todos a una de la votación en el Congreso, aquella vergüenza de aprobar una guerra entre risotadas. Es lo que digo, que aquí la aureola va desapareciendo. Dentro que es el estilo Gabilondo, porque ¿qué diría Federico Jiménez Santos? Diría, ¡qué vergüenza que Aznar no se arrepienta! Aquí lo que dices, como Aznar no tiene de qué arrepentirse, pero aún así ya está perdiendo mucho la aureola. Aquí no hay un tertuliano que lo esté diciendo. No está. ¿Le puedo hacer una consulta? Es que estaba pensando exactamente lo mismo, que digo, le estoy notando como que está subiendo el tono un poco más. ¿Puede ser que porque el bufido de las audiencias en el cogote sea más duro y más complejo en televisión que en radio? Claro. Le iba muy mal. Claro, la sensación. Pero le iba muy mal porque la gente lo comparaba con la radio. Decía, hombre, pero el que lideraba la radio ahora está detrás de Antena 3, 5 y la 1, está cuarto de 4. La cuestión es que lo que yo creo es que aquí Gabilondo lo que está haciendo es, no sé si consciente o inconscientemente, creo que esto es consciente porque esto siempre es un tío ultra inteligente y esto no es y no da una puntada sin hilo. Y esto es básicamente, está elevando el tono porque dice, vamos a subir las audiencias. ¿Cómo las subimos? Vamos a dar un mensaje un punto más fuerte. Como digo, sigue con aureola, pero brilla un poco menos que antes. Eso es como esos letreros que uno ve cuando pasa ahora por las autopistas y le dicen, no podemos conducir por ti. Y yo siempre pienso, ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Y yo, pues eso es lo mismo. ¿Quién te ha dicho a ti? Las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber, déjame que las beba tranquilo mientras no ponga en riesgo a nadie ni haga daño a los demás. Julio Sánchez. Y este señor fue presidente de gobierno. Por favor, no le hagan caso y no confundan como él liberalismo con falta de civismo. Hagan caso más bien a la Dirección General de Tráfico, a su propia experiencia y a su propia cabeza. Y no se fíen de los que, como este señor, fanfarronean acodados en los barros de los bares, aunque le aplaudan, como han visto que aplaudieron
aplauden a este señor. Seguramente ahora aumentará el número de fanfarrones porque este señor es un líder al que millones de españoles consideran modelo y referencia. Incluso podría convertirse en doctrina oficial del principal partido de la oposición porque este señor es su presidente de honor e ideólogo en jefe. Supongo también que si usted tiene hijos jóvenes va a tener más dificultades para convencerles de que si beben no conduzcan, porque le responderán que si este señor, por lo importante que es, piensa así, pues ¿por qué no ellos? Pero por favor, no hagan caso a este señor. Curiosa la selección de palabras, aparte que me ha hecho gracia el título que han puesto los de 4. En teoría el director era el señor Gabilondo, con lo cual o lo hizo él o alguien bajo su responsabilidad de andar sin frenos, y que escoja, empieza diciendo, y este señor fue presidente del gobierno. Y luego ya pasé con lo de no hagan caso a, se refiere al trato como este señor. También es cierto que las frases de Aznar también se la traía, pero él ya está buscando que, o sea, la gente ya sabía cuando Aznar dijo esa frase que Gabilondo iba a abrir con él. Era algo que estaba, ¿no? Era su personaje favorito, a fin de cuentas. Claro, pero esto no es muy distinto a esos periodistas más vehementes de la radio que lo que están buscando, que ya se sabe de qué pie cojean, que ya se saben cuáles son sus filias y sus fobias, y que si alguien, que es el objetivo habitual de sus filias, ha cometido un error o ha dicho algo improcedente, saben que lo van a tener. Entonces, después de esas frases de Aznar, es posible que muchos buscaran a Gabilondo para ver qué decía en ese momento. ¿Por qué era el único que lo iba a decir? Porque en otros telediarios que tú pudieras ver, lo que te ibas a encontrar iba a ser la noticia contada y el señor Aznar cometió una imprudencia, no sé qué, cualquier cosa, o dijo una frase que ha llamado mucha atención, lo que sea, pero no iba a haber una opinión con la cara fíjate, al descubierto. Le dedica su editorial del día a alguien que ya no es el presidente del gobierno. De hecho, él explica, no, pero es un referente moral y tal, este señor es alguien a quien... Con lo cual, a lo mejor Aznar se siente insultado o se siente elogiado de, todavía Gabilondo tiene que hablar de mí porque todavía me considera un líder, que no sé si es discutible. Fíjate esta otra en esa misma época. Hoy ha reaparecido el mayor enemigo del Partido Popular. Los que idearon estos atentados, yo creo que no están ni en desiertos remotos ni en montañas lejanas. Lo dije entonces y lo repito ahora. Zapatero había pedido a todos que miraran hacia adelante, también a los suyos. No fue fácil para José Blanco convencer a su gente de que tras 3 años soportando insinuaciones gravísimas, debían callar y debían pasar página, pero decidieron hacerlo por disciplina. Y muy frustrados, porque Zaplana, Del Burgo, Aceves, Pujalte, etcétera, les habían proporcionado ingente material de contraataque. Tantas acusaciones, tantas preguntas caciosas, interpelaciones parlamentarias. Perdón, me parece peor la introducción que el ataque a Aznar, lo que está haciendo, porque si creo que lo he entendido, está diciendo, pobre PSOE, lo que está soportando y valientemente aguantan. Pero bueno, que entiendo que ese relato que tendrá una gran parte de... Pero digo, tampoco canonicemos a como si entre estos 2007, como si la legislatura de Zapatero se hubiera invitado a tragar y a callar, que igual que ahora Pedro Sánchez es la voz amable y Óscar Puente es la voz, había los equivalentes a Óscar Puente en aquella etapa también en las filas del PSOE. ¿Podían quedar sin respuesta? Estaban así frustrados cuando Aznar llegó a su rescate. Aznar, ex inspector de Hacienda, ahora es recaudador. Se pasea por las televisiones haciendo caja. Está de promoción. Ahora rico y quiere serlo más. Tiene un libro en promoción y otros 2 libros comprometidos con Planeta. Y quiere exprimirlos bien. Se ha aprendido muy bien la lección número 1 del famoseo televisivo. Decir algo gordo para que le vuelvan a invitar. Y así seguir recaudando. Por tanto, hacer una lectura política de las intervenciones de Aznar ya es un error. Todo está en otra lógica, diríamos la lógica de Kiko Matamoros o de Antonio David. Y su víctima es el Partido Popular. Se diciendo como que el Partido Popular no será libre hasta que no se libre del señor Aznar. Y lo ha dicho que ya solo busca ganar dinero, recaudar. Ahora bien, lo dice con un tono mucho más amable que el que usaría un Federico Jiménez Santos o un señor Alsina hoy, pero lo que está diciendo es fuerte. Está diciendo ya, a este señor solo le interesa el dinero, está diciendo básicamente. Bendita recaudación de Aznar que le proporcionaba a él material para sus informativos. Mira, voy a decir una cosa. De verdad, puede sonar un poco lo que voy a decir, pero sabe usted que aquí lo hemos comentado varias veces y cada periodista tiene su forma de hacer periodismo, etcétera. Pero alabo mucho, de verdad, la capacidad de Iñaki Gabilondo para mutar, para cambiar lo que ha sido un personaje durante su carrera radiofónica y adaptarlo a la televisión, con mayor o con menor éxito, pero está cambiando. Ojo, era muy típico la gente que decía, a mí me gustaba Gabilondo en la radio, en la televisión le veo muy posicionado.
que yo digo, en mi opinión, al menos en los 90, del 95 al 2004 o 2005 que haga la radio, ya estaba posicionado. Lo que pasa es que de una manera más inteligente. Pero yo no creo que el San Gabilondo fuera una persona que no semejaba. Lo que pasa es que... Pero aquí viene el kit puede, tener también un poco que ver, que lo decimos a veces, y con todos los respetos, pero la edad también llega un momento, y lo hemos visto en varios periodistas. Pero yo me pregunto aquí si la televisión le interesaba. O sea, si la televisión lo pidió, le dijo, oye, es que nos interesa que te carrascalices, por así decirlo. Pero viene aquí una cosa curiosa. En 2009, diciembre, se anuncia que 4 va a desaparecer. Y que Prisa se va a quedar únicamente con CNN Plus, pero va a vender 4 a Mediaset. El proceso de venta dura un año. Pero se anuncia en diciembre de 2009. En enero de 2010, y se ha anunciado un mes antes el fin de 4, en enero de 2010, que el canal sigue existiendo, porque va a seguir existiendo durante 6 meses más, sale la noticia de que ETA intentó volar a Aznar con unos misiles. Y así lo cuenta don Iñaki Gabilondo. ETA intentó asesinar a José María Aznar durante la primavera del año 2001 y lo intentó en 3 ocasiones durante los 3 viajes que el entonces presidente del gobierno giró a Euskadi con motivo de las más apasionadas y apasionantes elecciones autonómicas. La detención la semana pasada de Pedro María Olano, acusado de participar en la conspiración, ha sacado a la luz los detalles de aquel triple intento de magnicidio. El primero, el día 29 de abril, cuando Aznar abría la campaña en el Palacio Euskalduna de Bilbao. El segundo, en el aeropuerto de Fuenterrabía, el día 4 de mayo, cuando se había desplazado de Guipúzcoa para participar en el mitin del Cursal en San Sebastián. El último, el día 11, en Vitoria, en el cierre de campaña en el Polideportivo Sansomendi. En los 3 casos falló el arma homicida, un misil tierra-aire SAM-7 Estrella de fabricación rusa, transportable al hombro por una sola persona, el que al parecer había adquirido ETA a través de intermediarios irlandeses en el mercado negro del este. La noticia, recibida hoy, produce impresión, nos inspira a bote pronto unas cuantas consideraciones. La primera, desde luego, nos lleva a abominar de los terroristas una vez más, pero al mismo tiempo nos permite confirmar la obsesión de ETA por acabar con Aznar, lo que avala la enorme eficacia de la lucha antiterrorista del expresidente. Aznar intentó la paz a través del diálogo, es cierto, pero más aún lo es que convirtió en cenizas los lugares comunes en los que se manejaban, en el que nos manejábamos muchos en esta materia, y se lanzó por derecho y sin contemplaciones contra ETA. Aznar tenía razón, y aunque algunos tardamos, todos terminamos por reconocérselo. Igualmente, recordando los 8 años transcurridos desde entonces, reconforta comprobar cuánto y con qué acierto han trabajado las fuerzas de seguridad del Estado, cuánto se ha debilitado la banda terrorista y cómo le ha ido fallando el apoyo social. Finalmente, en otro orden de cosas, es también positivo comprobar cuánto se ha serenado la atmósfera política y social en el País Vasco. En parte también porque el PSOE y el PP modificaron la estrategia de aquel entonces. En ese terreno, Aznar y Mayoreja se equivocaban, y Patxi López y Basagoiti lo han demostrado. Pero ese es otro capítulo. Lo primero, lo fundamental, es que hoy todos reafirmamos nuestra condena a ETA y que hoy todos nos congratulamos con Aznar. Qué casualidad, ¿no? El momento. Aquí, claro, le comento, en ese momento hubo gente que fue malévola que dijo, ¿cómo sabe que ya que se le acaba el tema? Te comento la información que yo tengo. Gabilondo no se iba a jubilar, le iban a enviar a CNN Plus, con un programa que duró menos de lo que él creía, que se llamaba Hoy, que era un programa que iba a ser a la misma hora que El gato al agua, de Intereconomía. Entonces digo, pues lo mismo, El gato al agua está pegando muy fuerte en ese momento con la línea editorial derechista, pues creemos una sosegada con Gabilondo, que además se cuidó mucho de una tertulia de gente muy poco espectáculo. No trajo a María Antonia Iglesias, a Sopena, no, trajo a gente muy tranquilita. Y lo que me dicen es, quería que su primer invitado fuera Aznar. Y dijo, voy a hacer, esta es la lectura mía, un editorial muy favorable a él para que diga, oye, ¿vienes a mi programa? Que habrá visto que habla muy bien de ti y tal. Y Aznar le dijo, sí, aquí tienes mi dedo. Entonces, y no fue. Pero esa es la teoría que me cuentan. No sé si lo ve verosímil. Sí que lo veo, sí. Lo que pasa es que me asombra mucho ver a todo un Iñaki Gabilondo bajarse los pantalones de esta manera. El programa Hoy no funcionó, pero te digo que haber conseguido en ese momento
que por eso, lo que me necesitaba Gabilondo es que la gente se enterara de que su programa existía, porque CN Plus tenía poca audiencia, como 4 tenía. Si tú estrenas el programa con Aznar, y sobre todo con Gabilondo, yo te digo que hubiera sido algo que hubiera funcionado bien. Por el morbo de ver a esos dos compartir mesa. Pero creo que Aznar dijo, no te voy a hacer ese regalo. No se me ocurre qué otro favor podría haber por ahí, pero está claro que no tenía Gabilondo ninguna necesidad de ponerse a elogiar a aquella persona que le dio muchísimas piezas de crítica favorables. O sea, de críticas favorables hacia Gabilondo, quiero decir. Cada vez que hablaba Aznar, yo creo que Gabilondo se frotaba las manos. Él no tenía necesidad de hacer una pieza positiva, por lo tanto, si no es esto, tiene que haber cualquier otro favor o algo que quisiera obtener de él. Y no sé si a lo mejor la entrevista pensaba hacerla, no sé si en Telecinco, pero, en 4 Mediaset. Seamos justos en decir que también puede ser simplemente que en ese tema pensara de verdad a Gabilondo que Aznar acertaba en su política antiterrorista. Aunque el primer corte que hemos puesto, que era el de TV3, ponía a un Gabilondo muy crítico con la política antiterrorista de Aznar y luego acaba diciendo que en el fondo tenía razón. Pero, admitiendo que esa hipótesis puede ser, la hipótesis era que si te vas a un canal como CNN Plus, que tiene muy poca audiencia y no puede competir con Telecinco, con CNN Plus, sabes que no era de Mediaset, era lo que se iba a quedar Prisa, aunque al final acabó cerrando también. Pero bueno, que hubiese una forma de decir a todo el mundo, oye, que estamos aquí, que estoy a las 10 de la noche, verlo, si el primer día tienes a Aznar. Luego cuestión de Aznar si hace tú ir a ver a Jordi Évole, que creo que Gabilondo lo hubiera tratado mucho mejor que Jordi Évole, pero bueno, Aznar en el 2010 no quiso ir con Gabilondo y en cambio en 2017 creo que fue, se aceptó ir con el señor Évole. Cosas curiosas. No voy a hablar de hoy porque no da tiempo ya, pero que sepas que no tuvo mucho éxito el tema de hoy. Pero vamos, no es que muriera hoy, es que murió todo a CNN Plus. La cuestión es que, de verdad que lo comentaba antes y alabo la gran capacidad de Iñaki Gabilondo para adaptarse a las circunstancias. Y más, un tipo, seamos francos, muchos otros no lo hubieran hecho. Muchos otros hubieran dicho, yo muero con mi forma de hacer las cosas y si está bien o mal, lo hago así. Y no porque tengan más principios. Lo voy a decir claramente, porque creo que o tienen menos instinto de supervivencia o de verdad es que considero a Gabilondo un tío especialmente inteligente y se ve que maneja muy bien los tiempos y dónde está y nada es casualidad cuando habla Gabilondo, nada. Por lo tanto, de verdad que le alabo mucho eso. Este es un villancico malvado que hizo en su momento la COPE. En estas fiestas navideñas, todo el año y sobre campana una, a ver si alguna mañana ya no es legal Batasú, porque al llegar campanas debe hasta Barcelona que no sea en un tren. Campanas sobre campanas y sobre campana 3, que San José esta semana ya borró del ABC. Belén, campanas de Belén, rezar por Zarzalejos y Vocento también. Campanas sobre campanas y sobre campana 4 es el canal de Iñaki, porque le ven 4 gatos. Belén, campanas de Belén, Iñaki, ¿quién te ha visto? Iñaki, ¿quién te ve? Este era el programa de Jiménez Los Santos en Navidad, que digo, hay que tener mala uva para hacer un villancico para acordarte de todos tus enemigos. Ya hablamos de su guerra con Zarzalejos y bueno, pues a Gabilondo le dedicó esta parte del villancico. Es verdad que no creo que el señor Gabilondo quede en la historia de la televisión y se queda como lo que fue el rey de la radio, que es donde nadie le puede discutir, o sea, ahí sí que no le tosió nunca a nadie. Y en el momento de caer, creo que no llegó a sacar el doble en la última etapa, porque Federico en la última etapa subió un poco, pero había tenido etapas en las que puede que hasta ser tuviera más que Cope y Onda Cero juntos. No creo, igualmente, Gabilondo ha hecho sus tiempos, como hemos hablado, por ejemplo, en la pieza de Pepe Navarro. Cada uno, es difícil terminar arriba del todo, terminar en la cumbre, pero si no, terminas pues con un fracaso, con una situación que no te ha ido bien. Hombre, lo que está claro es que el nivel de prestigio que se llevó Gabilondo no se falló a nadie. O sea, ni Luis del Olmo ni Federico Jiménez Los Santos, por distintos motivos, tienen el nivel de gueño que hasta el tío que sea más súper de derechas
tener a Gabilondo en un acto de universidad o algo, es como, wow, tengo a Gabilondo. Y yo mismo, yo me incluyo. O sea, el prestigio que te daba tener a Gabilondo era algo que es, oye, que tengo a alguien que es muy querido por todo el sector. Y por cierto, tengo que decirlo, podía estar fingiendo o no, yo le he entrevistado 2 veces. Trato espectacular, ¿eh? A lo mejor me di yo media vuelta y dijo, qué tío más petardo. Pero delante de mí era todo de, oye, buena entrevista, tal, no sé qué, me ha gustado mucho, me has preguntado esto, tal, tal. O sea, que muy cercano, muy amable, digo, y la parte se nota que te habías currado, tal. Era alguien que no tenía por qué. Y yo era, pero que... Creo que es una persona que... A lo de la aureola. Pero creo que es una persona que a la hora de concluir, que a la hora de terminar su carrera, no me parece que sea... Hemos hablado en muchos casos de gente que no supo retirarse a tiempo, que quiso continuar contra viento y marea, que sigue teniendo intervenciones intentando... Pero tengo que decir que él sí me dijo que lo de 4, él nunca pensó que fuera a durar mucho. Él dijo, bueno, yo les hago el favor de poner la cara al canal en su comienzo. Y en cambio se me dijo que lo de CNN Plus sí le sorprendió que durara tan poco. Que él no se esperaba que Prisa y Mediaset iban a pagarle el corte. Pero repito, las finalizaciones de vidas laborales, los últimos momentos pueden tener estas situaciones. Pero no vimos después un Iñaki Gabilondo arrastrarse por platós, intentando ser el tertuliano del presentador estrella. Como entraba a veces a hacer comentarios en la SER porque tiene ese prestigio, incluso a día de hoy, si él dice, oye, me apetece hablar, yo te digo que cualquiera le quiere tener. No es García pegando, dejadme hablar. No, él no irá a pegarse, pero vamos a que fuera la COPE, ¿eh? Si él quiere entrar por teléfono a hacer un comentario, le aceptan todos. Nadie. Para mí, pongo la analogía con Pepe Navarro. Si él va a un plató a que le entrevisten, va con la piel muy morena y con las gafas de sol puestas. Clarísimamente. Cuando me fui de la SER, después de 40 años trabajando en la SER, le dije a mis compañeros que me miraban con mucho respeto, le decía, bueno, a lo mejor he hecho cosas que podéis considerar interesantes, pero no os olvidéis que hay una cosa que yo no hice bien, que es que hubo un momento que no controlé mi ira. A mí, Aznar me sacaba de quicio. Entonces yo le dije a mis compañeros, recordad que ese momento no quiero que os parezca un momento, uno de mis buenos momentos. Yo no estoy orgulloso de mi ira, lo hice con ira. Y los que tenemos una responsabilidad, porque estamos haciendo un trabajo en posiciones destacadas, tenemos derecho a muchas cosas, pero yo creo que no tenemos derecho a transmitir la ira. A mí se me fue. Y fue en ese momento cuando decía, ¿y por qué te ha pasado de eso? Pues porque yo no sé cuál es la razón, pero yo que soy un hombre templado, que he sabido controlar situaciones muy difíciles siempre, a mí, Aznar, me sacaba de quicio, sacaba lo peor que hay en mí. ¿Todavía hoy cuando reaparece? Todavía hoy cuando reaparece.